Hola magos y magas, bienvenidos nuevamente a nuestra programación astrológico-esotérica en Medicina de Siderum. Hoy vengo a hacer un cierre del 2021 y darles algunos tips de las energías que se vienen en 2022, así que vamos a ello. Bueno, quiero comenzar este video compartiéndoles un poco sobre mi consultorio de terapias holísticas online y presencial, donde doy sesiones personalizadas que incluyen el trabajo con astrología médica y carta natal del paciente, reiki y respiración regenerativa, terapia sonora, oráculos herbales y tarot y medicina natural. Me gustaría invitarle a consultarme a través de mis redes sociales en los links en la descripción o leer más en www.medicinadesiderum.com. En enero del 2022 voy a estar ofreciendo charlas informativas por videollamada de forma gratuita de 10 minutos de duración para conocernos mejor y que veamos cómo podemos comenzar a trabajar juntos. Ahora, ya entrando en tema, vamos a hablar del 2021 y el 2022. A este fin e inicio de ciclos, yo lo llamo ya es hora de sanar. ¿Vieron todas las propagandas que aparecen en las redes sociales? Por lo menos yo la que más estuve usando este año es Instagram, y todo el tiempo me aparece limpia tu energía, eleva tus vibraciones, protege tu energía, hechizos de protección y de destierro, retiros espirituales, cosas sobre manifestar, convertir sueños en realidades. Cada vez hay más de todo esto. ¿Se preguntan por qué? ¿Se preguntan qué está sucediendo? Más allá de un fin comercial, que más ofertas aparecen ante la demanda de la gente, tenemos la realidad de la demanda, ¿no? Cada vez hay más gente que busca y que necesita conectarse de forma consciente con sus heridas, con sus pesos. Desde hace un tiempo ya, el planeta Tierra ha estado entrando en lo que se llama la vibración del 5D. Todos conocemos la vibración del 3D, ¿no? Que es la del mundo material, lo que conocemos en la Tierra, las cosas materiales, las dimensiones que conocemos. Los que aprendimos un camino espiritual, también aprendimos sobre Júpiter y Saturno. O sea, vamos a decirle la energía 4D, tiempo y espacio. Expansión, contracción. Aprendimos que para manifestar en la 3D hay que tener en cuenta las variantes 4D del tiempo y el espacio. Hay un tiempo para todo karma, para toda acción y reacción. Con eso trabajamos las brujas y los magos. Pero hace unos años se nos viene enseñando que hay una dimensión más que la mera intención de materializar, de generar cosas en el mundo. Y es algo clave, es la dirección, el rumbo, el porqué, la intención que debe existir detrás de la práctica de toda bruja y hechicera. Existe entonces, empezamos a darnos cuenta, la energía 5D, que es, a mi parecer, el motor de la acción. La energía 5D es la energía del amor, de la unión, del progreso espiritual en conjunto. La energía que vibra en el quinto chakra, en el chakra cardíaco, en el cuarto chakra. Es gracioso que dije quinto chakra y quería aclarar esto porque el cuarto y el quinto chakra, que son el cardíaco y el garganta o laringio, trabajan juntos en realidad. Nosotros tenemos que ser capaces de, si estamos vibrando amor en el cuarto chakra, en el corazón, ser capaces de expresarlo a través de nuestro quinto chakra. Entonces es la expresión, poder manifestar y expresar en el mundo nuestros sentimientos más profundos, ¿no? Y nuestros sentimientos de amor incondicional. Así que bueno, quería hacer esa aclaración. Entonces, cuando nos hablan de sanar, de proteger, de manifestar, de elevar nuestra vibración, nuestras energías, primero tenemos que preguntarnos ¿por qué y para qué? ¿Cuál es realmente mi motivación interna? ¿Cuánto tiene de egoísmo y cuánto de verdadera empatía con el mundo donde vivimos? ¿Cuánto de esto es para mí
y cuánto voy a dedicar a compartir con el mundo para ser parte de un cambio sincero? Y estas no son preguntas fáciles ni para responder en un primer intento, ¿no? Sanar realmente es descubrir nuestras verdaderas intenciones ocultas y revisarlas. ¿Es posible que estemos en el camino incorrecto? Elevar la vibración y el paso a la energía 5D tiene su clave en esto: egoísmo versus amor. Yo propongo, en un ritmo amoroso, con nosotros mismos, manifestar en nuestra vida los pequeños cambios reales que nos llevan hacia la vida que deseamos en sintonía con nuestro deseo álmico. Pequeños cambios, ¿sí? No querer salvar al mundo de golpe y después no hacer nada porque nos abrumamos, nos frustramos. ¿Qué podés hacer hoy para mejorar tu día hoy, en este momento? Esas cosas que seguís posponiendo, eso a lo que le seguís diciendo que no, aquellos planes que seguís cancelando, aquello a lo que te comprometés y luego faltás, la promesa de presencia y luego la desaparición. Pregúntate por qué. Ahí está la clave para mucho cambio. Sabemos que la definición de locura es seguir haciendo las mismas cosas y esperar resultados distintos. ¿Por qué no este año que comienza cambiar algo? En el año astrológico 2022 nos vamos a encontrar muy influenciados por los aspectos Júpiter, Piscis y Neptuno. Tiene el potencial de ser un año terapéutico, un año para que hallemos la sanación que tanto estamos buscando, donde vemos que se le da preponderancia a la limpieza de la energía y la elevación de las vibraciones. Como siempre, es cuestión de las decisiones que tomemos, que sea un año de sanación o que no lo sea. Paso un poquito a recomendarles qué es bueno hacer y qué es bueno no hacer en el 2022. Les cuento, lo que es bueno iniciar en el 2022 o áreas a las que es bueno darles una revisión y un cambio son terapias, como siempre digo, la terapia personal, continuada, con profunda dedicación a la autoobservación de uno mismo y a conocerse en profundidad, al nivel de la semilla del pensamiento. Si hasta ahora nunca hiciste ningún tipo de terapia de autoconocimiento, es hora de empezar a verse en el espejo. Si sentís que tu terapia no te ha dado los resultados que esperabas, revisá, cambiá y buscá nuevos espacios. Otra cosa que recomiendo mucho es unirse a un grupo, a una red que resuene con lo que estamos vibrando en este momento. Me gusta recomendar unirse a grupos guiados, a covens, son grupos de magia, grupos de práctica espiritual, mágica, herbalismo, lo que a cada uno le resuene, le interese, pero lo importante es que sea un espacio donde haya personas acompañando de forma real, en presencia y también acceso virtual a las clases. Hoy en día está bueno que podamos seguir practicando con constancia en casa. Pero eso de las soluciones rápidas, de pruebo una clase y si no funciona me voy, no va más en esta era. Ya todos debemos entender que los cambios vienen cuando nos permitimos atravesar procesos, etapas, y una clase no es un proceso. Entonces es importante, entrando en los próximos años, tener apoyo real de personas que te conozcan y sepan tu camino. Buscar maestros y colegas y aprender que todos somos maestros de todos y todos aprendemos juntos, por estar unidos y no separados. Hay mucho aislamiento que sucedió en el 2020 y 2021. Los años 2020 y 2021 fueron años de mucha separación física, emocional y mental. Y no fue fácil escondernos en la vida en casa, ¿no? Ghostear, esto del ghostear, desaparecer, y lo he vivido en carne propia. Es fácil la virtualidad desaparecer. En el 2022, si queremos sanar, tenemos que empezar a aparecer, a expandirnos como Júpiter, la energía de Júpiter. No recomendable en este año,
No les recomiendo seguir evadiendo. Esta es la energía baja de Piscis, que con sus aspectos con Júpiter, la energía pisciana va a estar súper ampliada. Piscis puede viajar a la profundidad de las emociones y fundirse en el amor incondicional del Creador, o puede usar ese mundo para desaparecer virtualmente de la realidad, para perderse, para desconectarse. Es típico perder o apagar los dispositivos o medios de contacto, ¿sí? Los celulares, pierdo el celular, apago el celular. Si bien es sano desconectarse de a momentos, seamos conscientes de que ese desconectarnos no es un escapar de la realidad que preferimos no enfrentar. No recomiendo mandarse solo en movimientos de expansión muy grandes. Solo me refiero a sin apoyo, sin terapias, sin prácticas de autoconocimiento. La energía de expansión de Júpiter nos lleva a la aventura sin ataduras. Júpiter tiene como representante al signo de Sagitario, que también, como a Piscis, le gusta evadir las realidades que no son placenteras, pero no a través del escape, sino a través del exceso de confianza en la vida. Y lo digo entre comillas, ¿sí? Porque es la vida, es el mecanismo de defensa del Sagitario bajo. Yo me tiro porque mi fe me hace confiar que habrá red. Ahí es donde está el mito de Saturno, que viene a cortar la vitalidad de Júpiter. La vida, la realidad, es que a veces, cuando no es el momento correcto, Saturno, Cronos, dimensión 4D, el tiempo, no va a haber red de seguridad. Los momentos oportunos hay que saber sentirlos, hay que aprender a percibirlos. Y a eso nos enseña la energía 5D, a conectarnos con lo que sí es amor y a discernir racionalmente lo que no lo es. Les deseo un feliz 2022 a todos, que tus lecciones en la vida te hagan más fuerte y más empático con el camino de todos los demás seres. Si te gustó este video y te gustan estas recapitulaciones, podés ver las que hice en los años anteriores, del 2021, 2020 y 2019, para ver si se alinea un poquito con lo que estuviste viviendo. A veces está bueno ver en retrospectiva. Así que si te gusta que siga compartiendo estos videos, déjame un comentario, comentame cómo te sentiste a fin de este año, cómo te sentís arrancando el 2022. Y suscríbete al canal para seguir recibiendo estos videos. Nos vemos la próxima. Chau, chau.